Comenzamos con el estudio de la Parashá Beat Hanan, que está en el libro de Devarim, capítulo 3, versículo 23, al capítulo 7, versículo 11. Esta es una parashá sumamente tremenda, o sea, en el sentido del contenido que tiene, la verdad que es sumamente diverso, y eso genera de que sea una paracha muy rica en información, en contenido. Nos vamos a centrar netamente en uno de los temas centrales, que está relacionado directamente con los primeros versículos de la paracha, por la súplica de Moshe a Hashem, para que lo deje entrar en la tierra prometida, en Eretz Israel. Y ahí vamos a ir viendo prácticamente todos esos aspectos y conceptos mismos que nosotros vamos estudiando, qué es lo que nos dicen los escritos de los sabios de bendita memoria y cómo nosotros podemos ir entendiendo el poder que tiene una plegaria, por así decirlo. Vamos a tener que plantear algunas preguntas y dentro del tema, obviamente, se van a ir respondiendo, se van a ir clarificando algunas cosas y que sin duda alguna va a generar una luz más en nuestras vidas para que podamos tomar buenas decisiones y también buenas acciones al momento en que también estamos elevando una plegaria a Hashem. Dentro de los temas principales de esta paracha, ahí ustedes los pueden ver en la pantalla, Moshe relata cómo suplicó a Dios que le permitiera cruzar el Jordán. Acá se plantea una pregunta: ¿por qué Moshe deseó tan fervientemente ingresar a Eretz Israel y por qué Dios se lo negó? Moshe exhorta a los judíos a ser leales a la Torá. Moshe profetiza que los judíos rendirán culto a ídolos, serán exiliados y se dispersarán. Les advierte que hagan teshuvá en el exilio. O sea, miren ese punto en particular. Es sumamente clave para que nosotros podamos entender una cosa en particular: si Hashem le respondió o no la plegaria a Moshe. Y ese punto es fundamental. Moshe designa 3 ciudades de refugio en el lado oriental del Jordán. Moshe presenta los 10 mandamientos, las 10 palabras. Podemos ver aquí lo que es el Shema, la mitzvah de aceptar y conocer la unicidad de Dios, la mitzvah de amar a Dios, la mitzvah de estudiar Torah, de educar a los hijos y a los estudiantes a ser letrados en la misma, la mitzvah de leer el Shema cada mañana y cada noche, colocarse los tefilín sobre el brazo y la cabeza, no poner a prueba al Todopoderoso o a un auténtico profeta. Como les decía anteriormente, es una paracha con mucha información, con mucho contenido, pero acá nos vamos a centrar en los primeros puntos para desarrollar este tema y vamos a comenzar de inmediato. Acá nosotros vamos viendo que Moshe implora a Hashem, y es aquí en donde partimos respecto a esa base. Dentro de la palabra Beat Hanan, lo que significa yo imploro, tiene el valor numérico de 515, la gematría. Esto también está relacionado a las veces que Moshe imploró a Hashem que lo dejara entrar a la tierra prometida. Más adelante hay un punto en donde nosotros estudiamos, o está prácticamente más que desarrollado ese punto, solamente está enunciado ahí, y es el hecho de que Moshe sabía la razón por la cual no podía entrar en la tierra prometida. Y eso netamente está relacionado con el evento que ocurrió cuando él golpea la roca. Es ahí en donde se manifiesta prácticamente una respuesta por parte de Hashem al momento en que Moshe no logra llevar a cabo una instrucción, y sobre todo lo que le generó prácticamente la situación común, o sea, la situación comunitaria, y cuál fue el sentimiento prácticamente que hubo en Moshe. En la paracha correspondiente a ese texto,
analizamos y también tomamos los comentarios de los sabios de bendita memoria como para poder plantear la situación misma que ocurrió ahí y por qué razón Moshe, con la actitud que él tuvo, eso no le permitió entrar en la tierra prometida. Es ahí en donde vamos viendo de que ahí ya fue prácticamente dado a conocer la resolución de Hashem respecto a esa acción. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo qué es lo que está motivando a Moshe, en este caso en particular, para que pueda él pedir a Hashem que le dé acceso a lo que es la tierra prometida. Esa fue la raíz, por eso Moshe ahora está clamando, está pidiendo. Moshe, acá como ustedes pueden ver, sobre todo lo que nos dicen los escritos, de que pidió 515 veces que le permitiera entrar el Eterno a la tierra prometida, pero es ahí en donde vamos a ir desarrollando algunos puntos. Y toda raíz está relacionada directamente con ese evento en particular que nosotros vimos hace un tiempo atrás. Entonces, dicho eso, nosotros vamos viendo de que esto está muy relacionado con lo que ocurre tanto en Rosh Hashanah, las horas entre Rosh Hashanah y también el decreto que se va cumpliendo en la fiesta de Yom Kippur, que ya estamos próximos a conmemorar, o sea, hablando netamente de Rosh Hashanah, no se celebra Yom Kippur porque es un día netamente en donde nosotros clamamos por el perdón de Hashem. Entonces acá podemos ver de que el número de horas entre la puesta de sol de Rosh Hashanah y la salida del sol de Shemini Atzeret, la última oportunidad para cambiar el decreto de Yom Kippur es de 516. En el último año de su vida, entre el comienzo de Rosh Hashanah y el amanecer de Shemini Atzeret, Moshe rezó cada hora para que Dios lo perdone y lo deje cruzar el río Jordán. Hay algunos midrash y algunos escritos rabínicos que nos hablan netamente de que Hashem ya le dice, ya no ores más, ya no clames más, porque si él hubiese orado una vez más, es ahí en donde nosotros vamos viendo netamente de que tendría que habérsele dado o haberle respondido a la petición que estaba haciendo Moshe. Pero habían algunos aspectos bien interesantes que de nosotros debiésemos analizar. Todo esto basado claramente en los escritos y así también en los comentarios que nosotros podemos ver a lo largo de la historia judía. Y se nos habla netamente de que dentro de una de las posturas se nos dice de que Moshe ya no tenía las fuerzas como para poder seguir combatiendo a las naciones que debían conquistar en Canaán. Por lo tanto, se necesitaba un nuevo liderazgo, se necesitaba un liderazgo que tuviera mucha más fuerza para poder enfrentar toda esa batalla. Es acá en donde nos vamos viendo de que bajo el liderazgo de Moshe también se vencieron a reyes poderosos, se vencieron. Entonces prácticamente eso también pudo haber sido una de las, por así decirlo, de las motivaciones que tuvo Moshe, como para poder decirle al Eterno, poder clamar tantas veces al Eterno, para que de esa manera le pudiera permitir la entrada a la tierra prometida. Porque si él le permitió conquistar prácticamente lo que está a este otro lado del Jordán, también pudo haber estado el pensamiento de que el Eterno le permitiera seguir conquistando, seguir derrotando a los enemigos para así poder ingresar y vivir en lo que es la tierra prometida, lo que es Eretz Israel. Entonces esa es una de las posturas, el hecho de que ya no se tenían las fuerzas suficientes, de que se necesitaba un nuevo liderazgo y que de esa manera se tiene que levantar un nuevo líder, y Joshua en este caso, o Josué, para que de esa manera pueda guiar al pueblo a la victoria. Es acá en donde vamos viendo que los primeros versículos de esta paracha, Moshe Rabino clama a Hashem, pero la expresión que se usa es inusual. Acá nosotros vamos viendo cómo está el nombre de la paracha en Beat Hanan, que se deriva de la palabra gen, que significa hallar gracia, o de Hinan, que está relacionado con algo gratis. Lo que implica que incluso si no lo merecemos, le pedimos a Dios hallar gracia ante sus ojos, que acepte nuestras plegarias
y nos dé lo que le pedimos como un regalo. Acá nosotros tenemos que tener algo en cuenta y que igual es sumamente interesante. Y es el hecho de que acá Moshe está pidiendo algo para sí, está pidiendo algo para sí mismo, está pidiendo algo que también era algo inusual por el hecho de que él siempre clamó por otros, clamó por el pueblo, clamó por los Bené Israel, pero en esta oportunidad está clamando para sí. De cierta manera, él se está poniendo en un lugar de prioridad, porque siempre puso en prioridad al pueblo de Israel. Y la respuesta que él tenía, ¿cuál es el antecedente que él tenía? Y es ahí en donde nosotros tenemos, voy a abrir un paréntesis, nosotros al momento en que tomamos decisiones, muchas de aquellas decisiones las tomamos con la información histórica que tenemos. Sobre todo también podemos ver lo que hay dos tecnicismos que se ocupan para poder invertir. Ya esto, digamos, lo que es el mercado bursátil, etcétera. Tenemos el análisis técnico y el análisis fundamental. Y dentro de los análisis que se llevan a cabo en el técnico, es recopilar la información histórica de la empresa o cómo se ha movido el fondo, etcétera, porque prácticamente se entiende de que los movimientos son cíclicos en el tiempo. Y eso genera de que la persona entienda, bueno, aquí en este tiempo es de alza, este tiempo es de baja, todos estos factores inciden en que esto ocurra y hay factores similares a lo que ocurrió antes en la historia, etcétera. Entonces, eso es lo que genera netamente de que la persona tome decisiones de acuerdo a la información histórica que tiene. Si esto lo llevamos al relato que nosotros vemos acá de Moshe, ¿por qué razón está clamando y ahora para sí mismo? Porque todas las veces que pidió para el pueblo, Hashem le respondió de acuerdo a lo que se estaba solicitando. O sea, podríamos decir de que fue una respuesta favorable a la petición de Moshe en favor del pueblo. Entonces, esa es la información, en cierta manera, ese es el análisis técnico que podríamos decir que tenía Moshe. Y por esa razón en particular, él toma la decisión y clama al Eterno para sí, para ver si él en su misericordia, en su amor, en su voluntad, puede cambiar el decreto que ya le había sido dado por la situación que comentamos anteriormente. Acá nosotros vamos viendo de que con 516 veces podría haber accedido a Hashem a otorgarle lo que estaba pidiendo, pero solamente llegó 515 porque Hashem lo detuvo, porque había un plan, había algo en específico y el tiempo de Moshe claramente era hasta ese punto. Entonces, quédense con esa información para que nosotros podamos analizar por qué razón entonces, y esa pregunta la vamos a plantear un poco más adelante, por qué razón, si el Eterno le respondió a Moshe basado en unas peticiones a terceros al pueblo, le respondió, y por qué en esta situación no le responde, entre comillas, de acuerdo a lo que él estaba pidiendo. Entonces, es acá como vimos anteriormente, Moshe reconoce la causa de toda esta situación y él reconoce desde que se debe al hecho de que no puede ingresar claramente a lo que es la tierra prometida por el asunto que ocurrió con la peña para que saliera agua. Y Moshe no duda que eventualmente Hashem podría cambiar su decreto con sus plegarias. ¿Por qué razón? Porque acá también hay un análisis técnico. Moshe más de una oportunidad vio de que Hashem podía cambiar ese decreto por su misericordia y por su amor. Entonces, vamos viendo un poco lo que nos va diciendo el Midrash respecto a todo este asunto y que está bastante interesante. ¿Cuántas veces obtuve el perdón por vuestros pecados, aun cuando Dios había prometido castigarlos? Mis plegarias influyeron en la suspensión de la pena de muerte después del pecado del becerro de oro, si bien el Todopoderoso había prometido destruir a quien practicara idolatría. ¿Ven? Ahí hay un antecedente de histórico, un antecedente técnico para la decisión de poder clamar 515 veces por parte de Moshe.
Entonces, ¿qué es lo que pensó Moshe en todo este asunto? ¿Por qué él le dio la fuerza para poder clamar? Y está netamente relacionado por el hecho de que Hashem le permitió conquistar el lado oriental del Jordán. Y eso también claramente él pensó, bueno, si ya comenzamos con victoria, ya comenzamos en este punto de la historia ganando, entonces claramente ese podría ser el camino para que él cruce el Jordán y seguir conquistando y así entrar a la tierra prometida. Entonces, si a Moshe se le permitió conquistar lo que era el lado oriental, también pensó de que se le iba a permitir conquistar el otro lado del Jordán, en donde prácticamente ya estaba Eretz Israel. Pero recibió la orden de Hashem de que no podía avanzar más allá de las fronteras del Jordán. El Eterno le puso un límite. El Eterno le dijo, solamente hasta aquí tú puedes caminar. Y de aquí adelante prácticamente va a pasar una nueva generación con un nuevo líder. Acá muchas veces no se trata de verlo de una forma fría, es como ya ahora tú cumpliste, ahora ya no sirve y listo. No, no se trata de eso, sino que se trata de que cada una de las personas cumple con un rol en un tiempo determinado, en un tiempo definido, y todo eso es de acuerdo al orden y de acuerdo a los planes de Hashem. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo claramente de que el hecho de que Moshe no haya podido entrar a la tierra prometida no se tiene que estar viendo como una tarea inconclusa. El Eterno le permitió a Moshe llevar a cabo la tarea con todos los altos y bajos que pudimos ver a lo largo de toda la historia, cuando comenzamos a estudiar el libro de Shemot, de Baikra, de Devarim, etc., de Bamidbar, perdón. Entonces ahí nosotros vamos viendo lo que está ocurriendo prácticamente en la historia, y es ahí en donde por cada una de las parashot nos dimos cuenta de cuáles eran los sucesos. Pero aún así, el Eterno no es que haya dejado la tarea inconclusa de Moshe. Es como también nos dice más adelante su palabra, de que quien comenzó la obra es fiel en completarla. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo de que la obra en Moshe estaba completa bajo el diseño y bajo la voluntad de Hashem. Por lo tanto, es aquí donde vamos viendo también otros aspectos que son reinteresantes y que nos dice el Midrash. No exigí mi admisión por derecho por merecer privilegio. En su lugar me postré humildemente ante Hashem y le rogué que me favoreciera por su gran misericordia y benevolencia. Y ese ha sido siempre el tenor en la historia de Moshe. Nunca buscó la vanagloria, nunca buscó el privilegio ni nada por el estilo. O sea, todo lo contrario, y a lo largo de la historia nosotros lo hemos visto. Por lo tanto, es ahí en donde vamos a tener que descubrir cuáles eran las verdaderas intenciones de Moshe para poder llegar a ingresar a lo que es la tierra prometida, a Eretz Israel. El poder de la plegaria es sumamente interesante. El Pirkei Avot nos dice algo sumamente buenísimo. Esto está en la Mishnah 17. Rabbi Natán hablando dice lo siguiente: aquel que desea alcanzar la perfección de la plegaria, mire, la perfección de la plegaria, debe rogarle a Dios que lo provea de sus necesidades espirituales. Eso es el principio, la necesidad espiritual, por encima y más allá de las necesidades físicas. O sea, ese es el orden, la necesidad espiritual más que la física. Y es aquí en donde está ese patrón en la plegaria de Moshe. En ningún momento está buscando que se cumpla o más que se cumpla, se pueda llenar una necesidad física, sino que está todo lo relacionado con una necesidad espiritual en la vida de Moshe. Y es ahí en donde nosotros también debiésemos poner en orden la prioridad en nuestras oraciones. Si estamos orando y clamando más por cosas materiales, por cosas de este mundo, que por cosas espirituales, por cosas que pueden generar una elevación en nuestra vida, debiésemos generar modificaciones en nuestra oración. ¿Por qué? Porque es ahí en donde podemos alcanzar la perfección de la plegaria. Y pienso de que a todos nos gustaría llegar a un nivel así. Pienso de que a todos nos gustaría tener un nivel más elevado en lo que es la plegaria, en lo que es la oración, en lo que es el rezo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que es una de las cosas que más le cuesta al ser humano. Hay un comentario de un rabino que dice lo siguiente, y es el hecho de que
¿Por qué cuesta tanto el poder tener tiempos de oración versus el tiempo que tú le puedes dedicar en conversación a una persona? Y es el hecho porque tú estás viendo a la persona y estás teniendo de inmediato el feedback de aquella persona. Y eso se genera como obviamente lo que es la conversación. Pero eso no siempre pasa en la oración, en donde es la persona la que está clamando, la que está hablando, y muchas veces no tiene esa respuesta inmediata en su vida. Por esa razón en particular, al ser humano le cuesta hablar ese tipo de conversación con el Eterno, y le es mucho más fácil conversar incluso sus problemas o necesidades con una persona en vez de ir a la oración al Eterno. Es netamente por eso, por el hecho de que al instante está recibiendo a esa persona la retroalimentación, la respuesta ante lo que está ocurriendo en la vida de la persona. Entonces, todo su propósito debe ser servir a Dios con absoluto temor. Como declaró el rey David, solo una cosa le pido a Dios y esta la suplico, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la gloria de Dios y meditar en su santuario. Y es ahí en donde este texto también nos va a ayudar a poder entender un poquitito más uno de los comentarios rabínicos que vamos a ver un poco más adelante respecto al hecho de por qué no le fue permitida la entrada a Moshe a la tierra prometida. Y aquí está lo que nos dice el Gaón de Vilna. ¿Por qué si Moshe hubiera sobrevivido significa la destrucción del pueblo judío? ¿Qué es lo que plantea él? De que si Moshe hubiese sobrevivido y hubiese ingresado a lo que es Eretz Israel, la destrucción del pueblo judío era inminente. ¿Por qué razón? Él dice, en nombre de los sabios, explica que si Moshe hubiese ingresado a Eretz Israel, habría ordenado la construcción inmediata del Beit Hamikdash, final. La santidad de un templo construido bajo su liderazgo hubiese sido tan fuerte que nunca habría sido destruido. Por lo tanto, si los judíos pecaran subsecuentemente, Hashem los habría destruido. Por su misericordia, el Todopoderoso hizo que el Beit Hamikdash fuese construido por líderes de menor nivel que Moshe, previendo que eventualmente sería destruido al fin de asegurar la supervivencia del pueblo judío. O sea, bajo lo que nos dice el Gaón de Vilna, lo que se está planteando netamente de que el nivel de santidad, el nivel de Kedushá, de un supuesto templo construido, un templo final, un Beit Hamikdash final construido por Moshe, el grado de santidad que hubiese tenido hubiese sido enorme, mucho más elevado de lo que nosotros podemos ver a lo largo de la historia judía. Por lo tanto, y esto fue bajo esta tesis, bajo este principio, está relacionado directamente por un asunto del amor, para que el pueblo de Israel prevaleciera. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de la historia claramente nosotros vemos de que el pueblo, más que en cierta manera, o sea, incluso Moshe lo anticipó proféticamente, de que iban a ir al exilio, de que iban a adorar ídolos, etc. O sea, imagínense esa misma situación estando presente un Beit Hamikdash final construido por Moshe. O sea, la historia del pueblo hubiese sido completamente distinta. Es aquí en donde se nos dice, ofrecí 515 tipos de tefilot. Dios apareció frente a mí junto a su gran corte de ángeles y me dijo, deja de rezar. La gran corte del cielo ha declarado en forma irrevocable que no cruzarás el Jordán. Por lo tanto, al momento en que él llega a la oración 515, a la tefilot 515, es aquí en donde viene la respuesta de Hashem y le dice tajantemente que deje de rezar porque ya es forma irrevocable el decreto que se ha establecido para él. Por lo tanto, es aquí en donde vamos viendo de que ya en este punto, cuando él está comentando esta situación al pueblo de Israel, él en cierta manera lo que está haciendo, como comentamos en la parashá anterior, y es el hecho de que quiere dejar todas las cosas bien establecidas, todas las cosas ordenadas. ¿Por qué razón? Por el hecho de que dentro de la tierra de Israel, al momento en que ellos ingresan a Eretz Israel, hay mandamientos, hay mitzvot que tienen que cumplir y que solamente se cumplen en la tierra de Israel.
Por lo tanto, para los Bené Israel podría haber sido un problema si es que no existiera esta repetición. Muchos podrían haber dicho, pero es que la Torá, las palabras, los mandamientos fueron dados hace mucho tiempo. Algunos no lo recuerdan, otros no lo entendieron. Entonces, era necesaria esta repetición, era necesaria prácticamente este recordatorio, refrescar prácticamente en la memoria lo que está ocurriendo para que puedan vivir de mejor y de forma correcta dentro de la tierra de Israel. Acá nosotros vamos viendo la motivación de Moshe para ingresar a Eretz Israel, y aquí hay algo sumamente clave. Como dijimos anteriormente, y basado en lo que leímos del Pirkei Avot en la Mishnah 17, que nos dice: aquel que desea alcanzar la perfección de la plegaria debe rogarle a Dios que lo provea de necesidades espirituales por encima y más allá de las necesidades físicas. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? De que la motivación de Moshe estaba relacionada directamente con aspectos espirituales y no aspectos físicos. ¿Por qué? Porque eran puramente espirituales. Él deseaba llevar a cabo, el cumplimiento de las mitzvot en Eretz Israel, y de la misma forma exhortar a los Bené Israel a cumplir con los mandamientos. O sea, lo que él quería era seguir cumpliendo mandamientos. Imagínense. Y había mandamientos que él que no cumplió porque no le era permitido cumplirlo mientras estaban en el desierto, mientras estaban en el peregrinaje. Miren el amor de Moshe hacia el Eterno, de Moshe hacia la Torá, de Moshe hacia los mandamientos, hacia los mitzvot, de que la motivación de él era seguir cumpliendo mandamientos. O sea, qué nivel de altura, qué nivel de elevación espiritual. Y muchas veces la persona no entiende el hecho de que, y ya todos claramente, hay áreas que nos cuestan más que otras respecto a este cumplimiento de mitzvot, pero al momento en que nosotros llegamos a comprender y a entender de que cada uno de los cumplimientos de esa mitzvot nos va a llevar a algo bueno, algo positivo, que nos va a generar paz, que nos va a generar gozo, la persona se esfuerza. El tema es de que está la situación misma de la excusa, la persona que muchas veces dice, no, que estos son imposibles de cumplir, no, es difícil, débil es la carne, etc. Es que prácticamente está justificando el que no se esfuerce, y es así. Y todas las cosas requieren esfuerzo, todo. Si las cosas no van a llegar así porque sí, y tú ya eres un elevado espiritual, estás sentado en tu cama o tendido en tu cama y pum, va a llegar un grado de elevación, etcétera, y tú esperas todas las cosas que lleguen así. No, tú tienes que trabajar, yo tengo que trabajar para poder tener una elevación espiritual. Por lo tanto, es ahí donde nosotros vamos entendiendo de que se necesita trabajo, se necesita prácticamente ser disciplinado. Si tú consideras de que eres la misma persona de aquí hace un año atrás, meses atrás, ese es un problema, porque nosotros como hijos del Eterno tenemos que estar en una constante mejora, en una constante renuncia, en un constante arrepentimiento. Muchas veces todas aquellas cosas son como un distractor en nuestras vidas. En vez de estar enfocado en los mitzvot y en el cumplimiento de los mitzvot, estamos enfocados en otras cosas que no tienen nada que ver. No quiero decir de que uno deje de lado las otras cosas, porque claramente tenemos muchas responsabilidades en el escenario de esta tierra, pero orden de prioridades, orden, para que de esa manera podamos ver de mejor forma y más claramente la manifestación de la gloria de Hashem en nuestra vida. Y como nota, solo una persona que observa la Torá y los mitzvot puede visitar y establecerse en Eretz Israel. Es un comentario que también está dentro de los Midrash. Hay un tratado, que es el Tratado de Sotá. En Sotá 10:14 dice lo siguiente, hablando de este mismo punto en particular. Y nos dice, miren, Sotá 10:14, 7. 14a en párrafo 7. El rabino Samlai enseñó, ¿por qué razón nuestro maestro deseaba entrar en Eretz Israel?
¿Necesitaba comer de sus productos o necesitaba satisfacerse de su bondad? Más bien, esto es lo que Moisés dijo. Muchas mitzvot fueron ordenadas al pueblo judío y algunas de ellas solo se pueden cumplir en Eretz Israel. Así que entraré a la tierra para que todos o todas puedan ser cumplidas por mí. Sigue adelante en el 14a, en párrafo 8, y dice, el santo bendito sea les dijo, ¿buscas entrar a la tierra para realizar estas mitzvot por alguna otra razón que no sea recibir una recompensa? Te atribuiré crédito como si los hubieses realizado y recibirás tu recompensa, como se dice. Por lo tanto, le dividiré una parte entre los grandes y él dividirá el botín con los poderosos, porque desnudó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Sin embargo, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y eso está relacionado con el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Eso es lo que nos dice el Tratado de Sotá, dándonos una mayor claridad respecto a cuál era el verdadero interés de Moshe para poder entrar a Eretz Israel. Y es aquí, entonces, donde vamos entendiendo cuál es la forma de nuestras plegarias. Primero que todo, no reces en forma exigente, sino implora a Hashem humildemente para que sea misericordioso a pesar de tus deficiencias. Y esa es una de las razones que también vamos viendo y una de las características que vamos viendo en la plegaria de Moshe. Lamentablemente hoy en día nosotros vemos oraciones y escuchamos oraciones, más bien dicho, de que son un poco arrogantes, que la persona llega y se levanta y prácticamente exige respuestas. Y es ahí en donde vamos viendo que a razón de qué. ¿A razón de qué? Hay algunos comentarios que dicen cuál es el motivo en particular porque tendría que ser respondida tu plegaria. O sea, ¿el Eterno nos debe algo a nosotros? Y es ahí en donde se plantea, ¿acaso no sientes que es suficiente el regalo de la vida que tú tienes diariamente, que yo tengo diariamente? Por esa razón nosotros debiésemos tener mucho cuidado en la forma en que se clama, en la forma en que se ora. Por el hecho de que muchas personas se creen con derechos, y es ahí en donde hay una mala enseñanza y muy tergiversada en la forma en donde se dice, no, porque tú eres hijo, entonces tú puedes exigir, porque tu padre te tiene que dar. Eso es arrogancia y no es entender el concepto mismo de la plegaria, en donde prácticamente nosotros entendemos de que todo está relacionado con la bondad, está relacionado con la misericordia del Eterno. O sea, ¿por qué razón creen ustedes de que nosotros partimos cada mañana? Y esto lo voy a hablar en la próxima para allá. Nosotros partimos cada mañana agradeciendo al Eterno. Te agradezco, Rey viviente y eterno, pues tú misericordiosamente has restituido mi alma dentro de mí, abundante es tu fidelidad. O sea, lo que estamos haciendo, Padre, o sea, si estamos vivos es por tu misericordia. Gracias por ese regalo. Y ese regalo grande que nosotros tenemos, todo lo demás, comparado al regalo de la vida, ¿qué es? Entonces, claramente, es ahí en donde nosotros entendemos de que muchas veces la persona está enfocada más en la plegaria exigente que en la plegaria basada en la misericordia de Hashem, en la voluntad de Hashem. Lo que eso no quita de que nosotros oremos, clamemos, hasta poder tener una respuesta de Hashem. Pero una respuesta. Y una respuesta puede ser un sí, puede ser un sí condicional o puede ser un no. Acá nosotros podemos ver una situación en particular de que
en cierta manera, de ahí ustedes pueden ir conjugando, de acuerdo a este tema, en qué punto está la respuesta de Hashem a Moshe. Pero también nosotros vamos viendo este punto en donde hay condiciones, sobre todo en las promesas. La condición que le fue dada a Abraham, por ejemplo, sal de tu tierra y tu parentela. Había una condición, una condicionante. Y al momento en que esa condición Abraham la cumple, ¿qué es lo que ocurre? Es ahí en donde viene la visión, en donde viene prácticamente la revelación de Hashem de todo lo que va a hacer con el pueblo, con su simiente, y que va a ser prácticamente el pueblo de Israel. Entonces, es acá en donde también se nos habla y está muy relacionado directamente con el hecho de que la persona misma puede tener un error al momento de declamar, puede tener un mal entendimiento al momento de declamar y que puede generar prácticamente de que la respuesta que está esperando no genere ni gozo ni paz en su vida, o sea, la respuesta dada versus la que ha recibido. Entonces, ¿cuál era aquí el propósito de Hashem? Vamos viendo. Cada uno de los sabotos, de los patriarcas, de los padres, representa una cualidad específica. Abraham simboliza el Gesed, que es la benevolencia. Yitzhak representa o simboliza la Geburá, que es la fuerza, el autocontrol. Jacob, la Emet o el Emet, que es la verdad. Y la cualidad que representa a Moshe es el Netzach, que es la eternidad. Y es acá donde hay un comentario que es sumamente interesante respecto a este punto que está dado por el Malvin. Y dice lo siguiente: todo lo que hizo Moshe fue para siempre. Hashem dio la Torá por su intermedio, porque la Torá es eterna. Si Moshe hubiese ido a la tierra de Israel junto con el pueblo judío, entonces su entrada hubiese sido una entrada eterna. Y después de esa entrada, el pueblo judío simplemente no podía irse de la tierra. Pero Hashem sabía que el pueblo judío tendría que irse al exilio, ya que no lograría mantener el alto nivel espiritual que exige la tierra. Si no se podían ir y no podían quedarse, entonces se encontrarían en peligro real de aniquilación. ¿Se dan cuenta de que esto está muy relacionado con el comentario anterior? De la elevación que podría haber tenido un Beit Hamikdash final si es que Moshe lo hubiese construido. Porque a Moshe le fue profetizado todo, le fue profetizado netamente y él se los dijo a los Bene Israel de que iban a ir al exilio, de que iban a adorar ídolos, etc. Entonces, la entrada de Moshe a la tierra prometida, por el alto nivel espiritual, hubiese repercutido en la destrucción del pueblo judío. Por lo tanto, acá nosotros podemos ver netamente de que se está cumpliendo el mismo patrón de poner en prioridad a un pueblo más que a una persona. Moshe siempre puso en prioridad a un pueblo más que a una persona. Y hasta el momento en que, en una oportunidad, cuando Hashem le dice que iba a exterminar a todo el pueblo, y él intercede por ello. O sea, está poniendo la prioridad en el pueblo en vez de él. Y en este punto en particular, también se está poniendo la prioridad en el pueblo más que en una persona. Y es aquí en donde yo pienso de que fue Moshe que entendió este patrón, lo entendió antes de quizás de vivirlo en este punto, y que Hashem se lo reveló, y que él pudo actuar basado en ese patrón de poner prácticamente lo que es un pueblo, amor al pueblo, en vez de una persona. Ofrecí 515 tipos de tefilot. Como bien sabemos, el nombre de la parashá correspondiente a esta semana, Beat Hanan, cuyo significado y supliqué, y su valor numérico en la gematría es el siguiente. Tenemos una Bab, 6, Aleph 1, Tab 400, Het 8, Nun 50 y Nun 50. Eso nos da 515. Si Jeret ben Amram hubiese duplicado una vez más a Hashem, es decir,
516 hubiese suplicado una vez más a Hashem, es decir, 516 veces, Hakadosh Baruj Hu lo hubiese perdonado y dejado entrar inmediatamente a la tierra que juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es ahí en donde prácticamente vamos viendo el mismo patrón respecto a esta primera alía de la parashá. Esta enseñanza es reforzada por el rey David en el capítulo 27 de Salmos, cuando específicamente en el versículo 4 nos dice: y una cosa he demandado a Hashem, esta buscaré, que yo esté en la casa de Hashem todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Hashem y para inquirir en su templo. Cuando se nos aconseja, cabe el Hashem, deposita tu esperanza en Hashem, fortalece tu corazón y deposita tu confianza en Hashem, implicando que todos debemos continuar rezando, porque en la plegaria encontraremos prácticamente nuestra salvación. Es ahí en donde, cuando tú vas al capítulo 27 del Salmo, los primeros versículos nos dice: Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es ahí en donde nosotros vamos viendo prácticamente una plegaria tan tremenda y tan poderosa por parte de David Amelech, y que nos recuerda eso también, nos recuerda la importancia prácticamente de la tefilá, al momento en que se nos insta a que nosotros debiésemos continuar en la plegaria, continuar orando hasta recibir una respuesta por parte de Hashem. Es ahí donde más adelante ustedes pueden ver: oh Hashem, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Hashem. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Hashem de mi salvación. Entonces, acá nosotros vamos viendo un claro ejemplo de lo que es la profundidad de la plegaria, basado también en lo que es el patrón mismo de Moshe. Vamos viendo un poco estos tipos de plegarias que se nos hablan. Una dirigida a la continuidad del mundo, ya que de no mediar el mundo cesaría. De existir esta plegaria es comparable a la ofrenda perpetua, lo que hemos visto más que nada por el Corbán Hatamit, que se sacrifica en el templo de Jerusalén y cuyo mérito se sostenían los cielos y la tierra. Eso está basado en el tratado de Tanit 27b. El otro tipo de plegaria es aquella dirigida a necesidades y deseos particulares y específicos, como es salvarse de un contratiempo o recibir una bendición suplementaria. Cada rezo actúa e influye, tal como aseveró Rabí Hanina: todo aquel que se extiende en su plegaria, su pedido no es ignorado, en el tratado de Berajot 32b. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? No seamos escasos en nuestras palabras. No sé si ustedes recuerdan que hace un par de años hablamos de este tema. No seas escaso en tus palabras, no sea yo escaso en mis palabras, para que de esa manera podamos tener más tiempo de plegaria, más tiempo de oración. Recuerden lo que hablamos en una oportunidad dentro de las prácticas de tefilá que hace nuestro pueblo. Está relacionado directamente con el Itzbodedut, en donde hay un tiempo de apartarse completamente de todos los distractores para poder estar en completa comunión con Hashem. Y esa plegaria en el Itzbodedut no es una plegaria silenciosa, o sea, hemos visto prácticamente que es un clamor que nace desde el fondo del corazón. ¿Ustedes creen que Moshe no hizo un clamor desde el fondo de su corazón, un clamor a gritos, un clamor que generaba de que su voz, el tono de su voz estuviera más alto? Si estaba
estaba deseando con todas sus fuerzas, con todo su ser, entrar a Eretz Israel. ¿Cuál ha sido tu plegaria cuando tú requieres algo, pero con urgencia? ¿Cómo ha sido el tenor de tu plegaria al momento en que tú anhelas, deseas algo que Hashem pueda proporcionar a tu vida? No es una plegaria en cierta manera insípida, no es de una forma insípida, sino que está muy involucrada con el aspecto de la profundidad de tus palabras, de la profundidad incluso de tus pensamientos y de tus emociones. Por lo tanto, con esa intensidad clamaba Moshe para que su plegaria pudiese ser respondida. Entonces, es aquí en donde vamos viendo también una nueva pregunta. ¿Es un deber de la Torá, la plegaria? Y es acá en donde vamos viendo dos aspectos, también basados netamente en los escritos de los sabios de bendita memoria. Y en opinión del Ramban, dentro del Sefer Hamitzvot, de la Mitzvah 5, es un precepto de la Torá orar a diario, tal como está escrito en Éxodo 23:25, y serviréis al Eterno. Y asimismo está escrito en Deuteronomio 6:13, temerás al Eterno tu Dios y le servirás. Y también el precepto de la Torá consiste en lo siguiente: que comience su rezo alabando a Hashem, pasando así a pedir sus necesidades y concluye agradeciendo por el bien recibido. Algunos extendían su plegaria, a otros la abreviaban, mas todos cumplían con el precepto, puesto que la Torá no establece una extensión mínima para la oración. Lo que está relacionado ahí, lo que está en Tefilá 1, del 1 al 3. Incluso acá nosotros vamos viendo el asunto de la plegaria misma, cómo lo entendían ellos. No sé, bueno, ustedes saben y el poder que hay en la plegaria del agradecimiento, y que nosotros a diario lo hacemos. O sea, hay un punto en particular en donde aprendemos a clamar y que nuestras plegarias sean de agradecimiento. Y al momento en que nosotros agradecemos, es algo tremendo, es algo maravilloso, porque la persona solamente está acostumbrada a agradecer al momento en que recibe algo, pero cuando no lo recibe, no agradece. Y acá los sabios de bendita memoria nos aconsejan de estar agradecidos en cada momento y en cada situación. Entonces ahí donde entendemos prácticamente de que todas las cosas están enviadas, como decimos en la oración del agradecimiento, por la exacta supervisión divina. Y es ahí en donde, cuando entendemos la exacta supervisión divina, es que no estamos a la deriva, es que no estamos solos, no fuimos soltados y que nos encontremos en un peligro, no. Es Hashem el que está permitiendo situaciones en nuestra vida. Por lo tanto, es ahí donde también debemos agradecerle a Él. La pregunta que les planteaba desde un principio: ¿todas las plegarias son respondidas? El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Salmos capítulo 145, versículo 18. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Tenemos que plantearnos esta pregunta: si efectivamente, primero que todo, si todas las plegarias son respondidas por Hashem, y por otra parte, poder ver si es que la plegaria de Moshe fue respondida o no por Hashem. Si este versículo de Salmos son llevados a entender que todas las plegarias son respondidas, este versículo nos lleva a entender de que todo es respondido. Entonces surge otra pregunta: ¿fue respondida la plegaria de Moshe? Veamos las siguientes palabras. Ale Rosh Apishga. ¿Qué es lo que nos dice? Asciende a la punta de la cima y eleva tus ojos hacia el mar, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, y ve con tus propios ojos. Es ahí en donde está la respuesta de Hashem. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? De que a través de estas palabras se puede concluir de que el Eterno le permitió entrar a la tierra prometida a Moshe, pero a través de los ojos. Le permitió conocer
la tierra prometida, le permitió conocer la tierra dada por promesa a los patriarcas, a los Abot, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le concedió a Moshe lo que había pedido. Moshe no solamente o no solo pudo ver la tierra prometida, sino que también vio pasar ante sus ojos toda la historia judía. Y en donde también nosotros podemos ver aquello, al momento en que a Moshe le es revelado y él dice al pueblo de que van a ir al exilio, de que van a adorar ídolos y que al momento en que estén en el exilio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Techuvá, arrepentimiento, retornar, volver. Por lo tanto, es aquí en donde nosotros podemos ver de que Hashem efectivamente, quizás no en la forma en que él quería, pero sí le permitió conocer la tierra de prometida a través de sus ojos. Y no solamente eso, sino que también conocer toda la historia del pueblo de Israel. Para concluir, Lucas 18. También le refirió a Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sin lugar a duda, este mensaje, sobre todo que está relacionado con el Brit Hadashah, nos insta a aquello, a poder tener una mayor emuná de que nuestras plegarias sí son escuchadas y que nuestras plegarias sí serán respondidas. Que el Eterno a cada uno de ustedes les bendiga, que añada conocimiento, sabiduría y entendimiento de su Torá y que cada día podamos elevarnos más y más espiritualmente para Él, para su gloria y para así ser instrumentos en sus manos. Que Hashem les bendiga.